Son las 11 de la noche con un minuto, 11 con un minuto de la noche. Ya estamos listos, preparados aquí en Despierta tus emociones a través de la multiplataforma de Exitosa en Radio Olímpica ya 95.5 de la FM. Hoy estamos mitad de semana, ya cerrando en realidad la mitad de semana. Hoy estamos ya por las 11 con 2 minutos, 58 minutos. Estaremos en el jueves 6 de noviembre. Oye, qué rápido pasa el tiempo. Cada vez más nos aproximamos ya a la quincena de este mes. Estamos próximos a entrar a diciembre, ya por despedir el año. No. Y ahora que estamos por despedir el año, a nivel escolar los chicos están ya en el último bimestre. Ya están cerrando el año académico, están básicamente a un mes y un poquito más de entrar a las vacaciones. Yo te pregunto algo a ti como papá, te pregunto algo como mamá. ¿Qué tanto sabes sobre lo que tus hijos pasan en el colegio? ¿Qué tanto sabes sobre lo que tu niño pasa en inicial, en el garden, en cuna, en jardincito? ¿Qué tanto sabes de lo que tu niña o tu niño hace en su primer grado de primaria, tercero, cuarto, sexto de primaria? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto conversas con ellos? ¿O qué tanto conversamos con ellos? Es una situación muchas veces que nos pone hasta con cargo de conciencia a los padres. Sí, los digo, con el cargo de conciencia que en su momento también tuve. Valgan verdades. Muchas veces nos sentimos culpables, cargamos sentimiento de culpa porque no hemos conversado, que quizá nuestro hijo quiso contarnos algo que es importante para él o para ella y le hemos dicho, después hablamos, que estoy cansada, que quiero descansar, y esa respuesta finalmente fue el acabose de la confianza o la conversación que él o ella quería entablar con nosotros. Y cuando luego queremos retomar la conversación, el ánimo ya no es el mismo. Entonces ahí se rompe un poco la confianza. Se rompe. Y no porque de repente no queremos que confíen en nosotros, sino porque estamos tan ensimismados en nuestras responsabilidades de adultos, intentando proveer, sostener, mantener la familia, los gastos, otras preocupaciones y situaciones que puedan surgir. ¿Y qué hacemos nosotros para poder mantener una buena comunicación con nuestros hijos, para que puedan confiar en nosotros y sobre todo saber qué cosa y cómo le va en el colegio? No solamente a nivel académico. Hay muchos padres que hacen bien yendo al colegio cada cierto tiempo a preguntar cómo está mi hijo, cómo está mi hija, a nivel de notas. ¿Cómo está portándose? A ver si se porta mal. Pero ¿cuántas veces le preguntamos a nuestros hijos quiénes son sus mejores amigos? ¿Con quién más conversa? ¿Qué es lo último que le pasó? ¿Qué sabemos del mejor amigo de nuestros hijos? Por ejemplo, ¿lo sabe usted? ¿Sabe con quién más se frecuenta? ¿Sabe de qué hablan? ¿Sabe cuál es el tema de conversación que tiene con su mejor amigo, con su mejor amiga? ¿Sabe lo último usted, como papá, como mamá, sabe qué es lo último que le pasó a una amistad del entorno cercano de su hijo o de su hija? Lo sabe. No lo juzgo y tampoco lo voy a condenar. Pero si no sabemos qué pasa en su entorno más cercano, entonces estamos fallando en algo en la comunicación con ellos. Porque eso implicaría saber con qué tipo de amistades nuestros hijos se están juntando. Y si nosotros, creo yo, en la experiencia de padre que tengo, en alguito nos podemos interesar en el entorno amical de nuestros hijos, entonces podríamos generar algo más de confianza para que nos cuente cuando algo malo les puede estar pasando, como por ejemplo el acoso escolar, el bullying, cuando pueden ser agredidos, o quizá en el extremo, cuando nuestro hijo o nuestra hija sea quien agreda. ¿Qué hacer en esa circunstancia? ¿Cómo actuar en ese momento? Este tema de cómo proteger a nuestros hijos contra la violencia o el acoso escolar o bullying, como también lo conocemos de manera mucho más genérica, lo hablamos con Diego Almandos, quien es psicólogo clínico y se encuentra con nosotros ya aquí en los estudios de Exitosa.
Las líneas telefónicas, ya saben, están habilitadas para usted. El 741-0955 y el 940-800-800. Violencia, acoso escolar, ¿cómo protejo a mis hijos? Ya sabe, llama, comparte tu experiencia o consulta algo que de repente aún te cuesta un poquito manejarlo de la mejor manera. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y bueno, sí, este tema en realidad es bastante peliagudo. Felizmente hoy en día existe una mayor conciencia con respecto al acoso y al bullying. Y yo sé, todos ustedes, papitos y mamitas que están ahorita viéndonos en vivo, que siempre estamos preocupados por el área académico, pero la verdad, lo más importante para el éxito de sus hijos en el futuro es su mundo emocional. Y aquellos que pasan por acoso escolar, por bullying, en realidad tienen una repercusión bastante, pero bastante negativa en su futuro. ¿Cómo poder generar esa protección a nuestros hijos si de repente no tenemos no muy buena comunicación, sino no tenemos una comunicación fluida con ellos? Ok, primero que nada tenés que saber que los padres son la primera línea de defensa emocional de los hijos. Ahora, para que este sistema funcione dentro de casa, número uno, tenemos que promover un espacio donde se puedan dar estas conversaciones. Nuestros hijos, sean niños o adolescentes, no van a abrir su mundo emocional si es que nosotros no hemos producido pequeñas situaciones totalmente naturales en las cuales nos puedan conversar. Ya sea haciendo una sobremesa después de comer, por ejemplo, o tratando de inmiscuirnos en sus gustos personales. Están viendo una serie en la sala, hay que sentarnos con ellos un pequeño momento para decirle, ¿y qué estás viendo tú? ¿Qué es lo que está pasando en la pantalla? Porque ahí puedes aprovechar muchas veces para enseñarle cómo actuar ante diferentes problemas. En las series hay muchos ejemplos, en realidad, donde podemos ver personajes que se están golpeando, que le están haciendo unas malas bromas a alguno. Y ahí tú le puedes preguntar al adolescente, ¿qué crees que está sintiendo ese personaje? ¿O qué hubieras hecho tú estando en esas situaciones? Es ahí donde el adolescente prende un foquito en la empatía y puede aprender un poquito más. Y sobre todo para que pueda conectar con cada uno de nosotros. Y esta confianza, ¿en qué momento es correcto u oportuno, Diego, comenzar a establecerla? Bueno, empezar a establecer la confianza con los hijos yo creo que es del momento cero, literalmente. Ya a partir de los 2, 3 añitos que nuestros hijos empiezan a tener una capacidad para verbalizar y son un poco más fluidos en lo que nos dicen, es en esos momentos en los cuales nosotros podemos afianzar este vínculo a través de la conversación. Ya. Entonces, no es una carrera corta, sino es una carrera a largo plazo que se va llevando desde que son pequeños hasta la adolescencia. Porque cuidado ahí, si nosotros no tenemos una correcta supervisión o una conexión a muy temprana edad, porque una vez que llega la adolescencia, ya la voz de los padres se empieza a apagar un poquito y la voz de los amigos y los compañeros empieza a brillar mucho más. Entonces, si el adolescente ha sentido que ha sido ignorado durante mucho tiempo, es muy probable que cuando llegue a la máxima cúspide de la adolescencia no nos pida ayuda o no converse con nosotros cuando sea necesario. Y ya va a ser tremendo problema. Y es Porque, tremendo problema. claro, porque ahí ya es una etapa mucho más crucial en la que el adolescente se siente independiente, autónomo en sus propias decisiones y que muchas veces dice que los adultos estamos equivocados, porque finalmente termina siendo una reacción que nosotros en su momento también la tuvimos. Y ahí es donde siempre yo aplico esta frase: la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Juzgamos a nuestros hijos por las reacciones que tienen de adolescentes e ignoramos que nosotros también hemos actuado de la misma forma y nos olvidamos de las carencias que ellos tienen sin recordar aquellas que nosotros también sentíamos tener. Definitivamente. Y aquello punto que también es interesante recalcar. Si nosotros durante la vida de este niño adolescente no le hemos dado la oportunidad para que hable a viva voz, por ejemplo, yo tal vez he tenido una crianza autoritaria, entonces trato de replicarlo en mis hijos y le digo, no,
tienes que hacerlo porque yo lo digo, o si dice una opinión eso no importa, porque yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer y de esta manera va a ser. Prácticamente le estamos diciendo que lo que él pueda decir o lo que pueda expresarnos no nos interesa en el momento. Entonces, cuando llegue el momento de la verdad en que realmente necesite decirnos algo, va a recordar esa experiencia, porque es como que tuviéramos varios DVDs o cassettes en nuestra cabeza, en el cual digamos, contarle esto a mi papá, ¿para qué? Si casi siempre cuando he tratado de decir algo, ha apagado mi voz. Entonces, necesitamos hacer una política de puertas abiertas al 100%. Eso me lleva a otra pregunta, Diego. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos nos están contando algo que no nos agrada? Nos están confiando algo. Pa, te cuento esto. Ma, te quiero contar esto. Y comienza a contar y lo que te cuenta a ti te parece mal. Y en ese momento lo comienzas a cortar o lo comienzas a cuestionar o le lanzas un sermón, pero te está queriendo contar algo que de repente le puede ser algo curioso, algo jocoso en su perspectiva de adolescente, pero a nosotros no nos agrada y le queremos inmediatamente cortar esa hilación. ¿Cómo debemos actuar en ese momento? Primero que nada, tenemos que escuchar. Yo sé que tenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría propia que queremos transmitirle, sobre todo si consideramos que lo que nos está diciendo no es adecuado o bueno. Sin embargo, tenemos que mordernos la lengua por lo menos un ratitito para poder escucharlo. ¿Qué quiere decir? Cuando el adolescente empieza a hablar, yo recomiendo utilizar dos cositas. Uno se llama reflejo, que lo utilizamos mucho en psicología, que es repetir lo que te está diciendo. Ok, entonces tu compañero agarró la mochila de tu amigo y la escondió. Eso es lo que pasó. Segundo punto, validar emocionalmente lo que te está contando. Entiendo que a ti te pareció divertido lo que me estás contando. ¿Por qué? Lo que tú pretendes es que el adolescente se sienta cómodo para hablarte de toda la situación que ha acontecido. Una vez que tú tengas toda esa información, con calma vas a poder redireccionar la situación. Pero primero es necesario que él se sienta escuchado, que diga, oh, papá, mamá, me escuchan, le interesa lo que estoy diciendo. De a partir de ese punto, ahí podemos hacer preguntas. Por ejemplo, si tú consideras que la broma que hizo a su compañero fue de mal gusto, ahí nosotros podemos preguntar e ir más allá de su grupo de amigos a decir, ¿cómo crees tú que se sintió ese compañero? ¿Tú crees que él también se divirtió, que estuvo feliz, que llegó a su casa y disfrutó de contar esta anécdota? Lo más probable es que si lo pones en ese terreno, el adolescente va a empezar a decir, bueno, no, pero es que no era nuestra intención. Ok, está perfecto. Lo haces tomar conciencia. Exacto, porque al final los padres no podemos llegar a sobreproteger y a solucionarle todos los problemas. Nosotros tenemos la potestad de enseñarle a reflexionar para que pueda solucionar sus problemas. A ver, ¿qué nos cuenta Rosario? Ella nos llama en estos momentos desde ATE. Hola Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Rosario? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre es interesante seguir tu programa. Porque, gracias, Rosario. Siempre tratas temas que nos ayudan bastante y siempre te escucho todas las noches. Gracias, Rosario. Sobre todo, este tema especial que es el acoso escolar. Es difícil. Yo tengo dos hijos mayores, de 35 y 36 años. Pero en este momento yo soy mamá abuela de mis nietos. Uno que es hogar divisional, la mamá se separó de mi hijo tuvo que viajar al extranjero para darles una mejor educación, y entonces yo me quedé a cargo de ellos. En el sexto grado de primaria, mi nieta sufrió un bullying muy fuertísimo. Recuerdo mucho que estaba de moda las mochilas kawaii. Entonces, un grupo de chicos, entre chicos y chicas, agarraron el palo de escoba y empezaron a golpearle los muñequitos que tenía la mochila. Pero dentro estaba su tomatodo de agua. Le malograron los cuadernos, el profesor subió a ayudarla. No repusieron los cuadernos porque de nada vale que te devuelvan los cuadernos si la tarea no está hecha. Yo fui a hablar al colegio, me quedé,
nunca fue protegido. Luego le aventaron de la escalera, se cayó, sufrió mucho malestar, ya no tenía ganas de ir al colegio. Entonces, te dije, por favor, me la retiren con un voluntario porque estamos fines de año. Entonces, lo más doloroso para ella fue que eran sus mejores amigas. Chicas que compartieron en mi casa un viernes, un sábado, domingo, y luego domingo por la noche se retiraban. Pero ¿qué pasó? Que empezaron chicas nuevas, ubicadas, en la aula de ella. Entonces, esas chicas fomentaron ese grupo de fastidio hacia ella. Quizás porque era la mejor informadita, quizás porque era la más inteligente, quizás porque era poco sociable con ellas, era más con sus amigas. Yo sí tomé las reglas sobre el asunto. Yo fui a buscar a cada mamá, las reuní, conversé con ellas y luego nos sentamos con las niñas. Entonces, las niñas se disculparon, chicas, pero eso siguió. Cuando terminé el sexto de primaria, ella tenía que pasar a secundaria. Resulta que pues, ellos se dividieron en los colegios estatales, cerca de donde yo vivo. Yo tuve que hacer, llevarlo más lejos, a un colegio particular, donde no esté ninguna de esas chicas, y ella se pueda sentir cómoda y desenvolverse. Este tema yo lo hablé con ella mucho, porque a ella le costó mucho, lloraba demasiado. Yo crié 2 hijos varones y yo sabía cómo criar a una niña mujer. Tenía que poner a pesarme, a pensar como ella, a inmiscuirme en ella, en lo que ella interactuaba, sus lecturas, sus cosas, sus tejidos, y siempre apoyándola. Yo no dejé de escucharla. Entonces, cuando ella pasó a la secundaria, ya fue muy diferente porque empecé a aconsejarle cómo tenía que ser, socializar con los amigos, cualquier cosa que ella veía malo, tenía que comunicar, no como manera de acusación a los compañeros, sino lo que ella sentía. Ella se volvió protectora de los amigos. Ella cuidaba a sus amigas. Entonces, yo digo que hoy por hoy es una niña que se envuelve mucho, es muy madura. Siempre tenemos una hora de conversación, que si no es el almuerzo es la cena. Bueno. Somos 13 y ella tiene su hermano de 19 años. Entonces conversamos temas de todo, temas de actualidad, temas de mi época, porque en mi época yo te cuento que tengo 65 años. En esa época no podía hablar de esas cosas, los papás no nos enseñaban. Y siempre te regañaban por algo. Entonces teníamos que hacer lo que los papás nos decían, pero nunca fuimos escuchados. Esto lo llevé a mis hijos, pero lo transmití con mucha más energía a mis nietos actualmente. Entonces, ella hoy por hoy es una niña, no te puedo decir sobresaliente, es una niña preocupada, es una niña que apuesta por todo lo que el colegio da, es responsable. En la escuela donde está han sacado niños que han hecho bullying entre niños, entre varones, pero sí tengo mucha confianza, mucha comunicación, y creo que esa es la parte más importante, escucharlo. Nunca decir, no, espérate, no tengo tiempo, estoy ocupada. No, yo siempre me doy mi tiempo. Así me estoy muriendo, si me duele algo, estoy cocinando, dejo y la escucho. Y luego viene el consejo. Luego viene la manera como ellos tienen que desenvolverse, y lo explico de manera, y le digo, aplícalo tú a tu forma, en la situación que tú lo creas conveniente. Entonces se me cuenta cosas que no estoy de acuerdo, que estoy pensando ir al colegio, porque también los profesores te hacen bullying, porque también los profesores o los, no sé cómo se llaman estas personas, supervisores, por decirte, de aulas. Entonces, se agarran en el salón de ella y ella reniega. Entonces, yo le digo, bueno, hay papás que se sienten, pero generalmente los papás pues trabajan y no están al tanto. Entonces, qué bueno, Rosario, a la escuela. Qué bueno con lo que tú haces. Y la verdad que te felicito como papá. Te felicito, y es loable lo que tú lograste hacer con tu niña, muy a pesar de que fue víctima de agresión, de acoso, de bullying.
termina siendo ahora en esta etapa de su vida una persona protectora con alto nivel de empatía, lidera su grupo, las ayuda y sobre todo, como bien dice Rosario, siempre se dan el tiempo para charlar largo y tendido sobre lo que pasa en el día a día. Gracias, Rosario, por la llamada telefónica y una vez más felicitarte y por expresar sobre todo tu testimonio que nos puede ayudar a muchísimos padres en todo el país. Efectivamente, en realidad, lo que nos ha contado Rosario es un ejemplo exquisito y bastante bueno de cómo tenemos que intervenir en este tipo de circunstancias. Primero que nada, ella pudo escuchar a su hija, creyó lo que decía su hija, obviamente tuvo una intervención, habló con los padres. Tomó el toro por las astas. Efectivamente. Aquí el punto, y creo que quiero que le quede claro a todo el mundo, es que si nuestro hijo o nuestra hija está recurriendo a nosotros, es porque evidentemente, para su edad, no tiene los medios o las habilidades para poder sobrellevar una situación tan complicada, que es un grupo de personas haciéndole daño. Entonces, en el momento que nos transmites información, nosotros debemos tomar una responsabilidad de poder lidiar con el problema y ayudarla a salir de la circunstancia. Rosario, al momento de decirnos, mira, ¿sabes qué? Yo fui, hablé, conversé, intervení y busqué primero escuchar a los padres, luego que las niñas que habían producido esta situación pidieran disculpas, luego agarrar y pasar de sexto de primaria a un colegio secundario diferente, donde yo sé que van a salvaguardar la salud y la integridad emocional de mi hija, y sobre todo el hecho de que durante todo ese periodo de tiempo nos ha especificado que es súper necesario tener conversaciones emocionales y estar abierto a cualquier tipo de comentario que me pueda hacer. Finalmente, si nosotros actuamos así, como nos mencionó Rosario, definitivamente vamos a poder cuidar la salud emocional. En 5 minutos, Rosario nos ha dado una masterclass de cómo actuar como padres cuando hay un tema de agresión escolar sobre nuestros hijos. Eso, gracias, Rosario. A ver, estamos en la comunicación con María, que nos llama de San Juan de Lurigancho. María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, joven. Buenos días. Hola, María. Cuéntanos, Bien, María. Ay, toda la noche miro su programa. Gracias. Muchas gracias por sus apoyos, por orientaciones, que a veces nosotros somos criados a antigüedad y no tenemos mucha experiencia para poder apoyar a nuestras hijas, ¿no? Lo que pasa es que mi nietito, no sé, aprendió a hablar lisura, pero en la casa nadie se habla en lisura, no sé por qué. Yo no sé cómo puedo ayudar, porque me dice, no, soy un sonso, un inútil, un baboso, que no valgo para nada, así habla. ¿Por qué hablas así? De verdad no valgo, mamita, para nada, ¿no? Yo me preocupo porque con mi hija también trabaja y no tiene tiempo para nada, y a veces se va a 7:30 de la mañana, llega a las 8 de la noche cuando los bebés están durmiendo, y justamente yo agarro y le digo, no, porque ella habla, ¿no? Y es igualita, ayer le había dicho a su compañerito, dice, eres un feo, le había dicho, ¿no? Y le llamas la profesora, la Miss le llama a mi hija diciendo, sí, te le he hecho un feo a su amigo. ¿Por qué hablas de eso? No, de broma le estaba diciendo. Y antes le ha dicho, la profesora, la Miss le ha dicho, vamos a hacer 6 horas de dibujo, no sé, ¿qué? ¿What? ¿Cómo? Estás loca, Miss, le había dicho, ¿no? No sé por qué habla, no sé qué. Tienen demasiado... María, ¿cuántos años tiene tu nietecito? Tiene 6 añitos. 6 añitos. ¿Está en inicial o está en primer grado de primaria? Primer grado. Primer grado de primaria. ¿Desde cuándo comenzó a expresar esas palabras, esa conducta? No sé, así de la nada, porque siempre estaba tranquilo. Claro que a veces se golpeaba, ¿no? A veces cuando apaga televisión se golpea.
y como no para con su mamá, su papá, y con la chica nomás para por eso Ya. esperando. Se El doctor, golpea. ¿A qué te refieres con se golpea, María? a veces tú apagas televisión y se golpea, aburrida, 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 así se golpea, empieza a golpear su Ya. cabeza, se tira al sillón, si no empieza a tirar las cosas, así. Ya. Y es ¿Y esa agresividad solamente muestra sobre sí mismo o también agrede a otras personas? A sus no, compañeritos en casa. no con su compañero no, sino que le insulta, habla lecturas, idiota, estúpido, pero yo y la vez pasada me he ganado pase en el, ¿cómo se llama? Televisión que habla ese de zombies que miran, Sony, en esas cosas, y dísele, ¿por qué hablas de ese papi? Le decía, me Ya. gusta que hablas, no hablas eso, te ves feo, le dice. Ujú. Pero ¿cómo se llama? Es una película que estoy viendo, no es de película, ese es un dibujo, papi. Puede hablar eso, no hablas eso, no me gusta, cámbialo. Y así Ya. trato de cambiar, pero tampoco no puedo ir porque estoy lejos, mi hija vive en San Miguel. Perfecto, María. Gracias por la llamada telefónica. No te vayas de la sintonía, María, que luego venimos con tu caso aquí en Despierta tus emociones. Vamos a la pausa. Violencia y acoso escolar. ¿Cómo protejo a mis hijos de ese problema? Es el tema que abordamos esta noche en Despierta tus emociones. Volvemos. 11 de la noche con 33 minutos. Estamos en Despierta tus emociones a través de la multiplataforma de Exitosa en Radio. Límica ya un 95.5 de la FM. Somos exitosas, somos la verdad. Y una verdad de muchas familias es que nos cuesta entablar comunicación con nuestros hijos cuando son adolescentes. Y si nos cuesta entablar comunicación con nuestros hijos que son adolescentes, entonces el problema partió desde que eran pequeños, desde que eran niños. Pero hay formas de recuperar esa comunicación, sin duda alguna que sí. No está la situación perdida, porque siempre es momento oportuno para hacer las cosas distintas. Pero nos hemos quedado con la llamada telefónica de María, que nos llamaba y nos contaba un poco la realidad de su nietecito de 6 años, que está primero de primaria, y que va con palabras agresivas a casa y actúa de forma agresiva en palabras contra compañeritos del colegio, y que además hay una actitud de autoagresión cuando le apagan la tele o cuando le quitan algo importante para el niño. Diego Almandoz, psicólogo clínico, está con nosotros para ese tema de cómo afrontar este proceso o este problema de violencia y acoso escolar. Y en el caso particular sobre el nieto de María, que tiene 6 añitos, ¿qué encuentras, Diego? ¿Y qué puede hacer María o la mamá, aunque está ausente por tema laboral? Ok, en el casito de María hay 2 puntos particulares que me parece interesante que podamos ahondar. Primero el tema de las palabras soeces que está diciendo y luego el tema de las autoagresiones que tiene. Con respecto a las palabras soeces, hay que entender que los niños, para que empiecen a decir este tipo de palabras, lo tienen que aprender. Obligatoriamente tienen que haber visto circunstancias donde alguien de su entorno vaya a decir esas palabras. No necesariamente tiene que ser la familia directa. Puede ser en el colegio, del colegio hacia la casa, en el camino que están yendo, o también en oportunidades a través del tipo de dibujos o el tipo de programas que pueden estar disfrutando. ¿Por qué? Porque los niños todavía no pueden integrar el hecho de que esas palabras son ofensivas y que evidentemente no las tenemos que utilizar. Ellos ven un programa, ven que la gente se ríe y por tanto consideran que es una forma de o ser popular o conectar con los demás o de disfrutar una broma en general. Entonces, hay que tener mucho cuidado y emprender una supervisión sobre los programas que nuestros hijos están mirando. Y era algo que María nos estaba diciendo, que le estaba tratando de cambiar los programas. El niño, evidentemente, en esa situación no va a querer ceder, pero somos nosotros como adultos y autoridades en la casa que sabemos lo que es bueno y lo que es malo para el niño. Es ahí donde nosotros tenemos que decir, ok, si yo le quito este programa, seguramente mi hijo se va a molestar conmigo,
va a estar enojado en general, me va a mirar con malos ojos. Sin embargo, la función que tenemos nosotros como padres es ser padres, no ser directamente los amigos de nuestros hijos. En buen cristiano, Diego, ¿cómo cumplir esa función de ser padres en el contexto que lo estás mencionando? Tenemos que estar presentes, número uno, poner determinadas normas y límites, y cuando estas normas y límites se transgreden, tenemos que poner consecuencias. Ya. Por otro lado, también tenemos que fomentar algunas actividades divertidas y dinámicas que sean más saludables, porque los niños son como unas esponjas. O sea, no Tú- solamente la rigidez de la No, es que disciplina, la en- corrección, la regla. tiene que haber una combinación. Ya. Por un lado, tiene que estar, obviamente, la corrección, Ujú. pero primero tiene que estar la conexión. Entonces, esos dos ámbitos, cuando coexisten en la vida de un niño, es muy probable que absorba nuestros valores en general. Ahora, dejó un segundo tema, que es el hecho de las autoagresiones. Ujú. Atentos aquí porque muchos niños en realidad utilizan este tipo de golpes hacia su persona como una forma de gestión emocional. Obviamente no es saludable. ¿A qué me refiero? Imagínate tú que el niño de 6 años está frente al televisor y se lo apagamos. Y de pronto el niño se empieza a golpear la cabeza. Yo como padre, que estoy súper preocupado y estoy nervioso porque no quiero que se haga daño, le prendo nuevamente el televisor. Entonces, en la cabecita del niño hay una conexión entre si yo me pego, mis emociones bajan. ¿Por qué? Porque terminan prendiéndome el televisor. Consigo lo que quiero. Exactamente. Y si yo consigo lo que quiero de una mala manera, el niño no está en condiciones de ver la moral, lo que es bueno y lo que es malo, solo lo que le funciona y lo que no le funciona. Y ese es el punto en general, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer María o la mamá del niño si apagan la tele, le cambian el programa, le cambian el dibujo y comienza a golpearse? Primero, hay que tener en consideración que ellos van a aprender con el ejemplo. El niño debería ver situaciones en las cuales pasan cosas desagradables y que yo puedo actuar no levantando la voz, o sea, no necesito gritar, no necesito lanzar objetos, no necesito pegar a nadie. Eso es básico. Luego, al niño yo tengo que tratar de conversarle, evidentemente, yo, si veo que se está lastimando mucho, le voy a agarrar las manitos y le voy a explicar con palabras bastante sencillas. Ya el tiempo de ver televisión acabó y tenemos que pasar a otra actividad. Las primeras veces, obviamente, el niño se va a resistir, no va a querer, no le va a agradar. Pero yo les aseguro que con el pasar de las semanas, cuando nosotros demos una solución alternativa a la situación, va a dejar de pegarse. Y obviamente, si nosotros le ponemos programas más saludables, es mucho más probable que pueda tener el televisor más tiempo prendido y por tanto pueda disfrutar un poco más de su tiempo libre. Claro, dependiendo del contenido que pueda estar accediendo el Dependiendo niño. del contenido. 11:39. Violencia, acoso escolar. ¿Cómo proteger a nuestros hijos? El tema de esta noche en Despierta tus emociones con la compañía del psicólogo clínico Diego Armandoz y las líneas telefónicas habilitadas, el 7410955 y el 940-800-800. Diego, en el bloque anterior yo incidía mucho en el tema de la comunicación, la conexión, generar confianza con nuestros hijos. En este segundo bloque quiero preguntarte, más que para que me aclares, sino para que nos orientes a los padres, de cómo lograr que nuestros hijos nos cuenten situaciones de repente muy difíciles de ellos en el colegio cuando de agresión, víctimas de agresión se trata, quizá no ellos, quizá el amigo, la amiga del entorno más cercano. Ya. Primero que nada, nuevamente tengo que incidir en el punto de que si no existe una conexión auténtica, es muy poco probable que nos vaya a contar temas que son un poquito más complicados. Entonces, un ejercicio que yo suelo utilizar con mucha frecuencia en terapia con respecto a los padres de familias y a sus hijos se llama tiempo especial. Yo les digo a Tiempo los padres especial. que necesitan establecer al principio, tal vez diariamente, unos 5 o 10 minutos. O sea, no es mucho tiempo el que tienes que invertir para pasar tiempo con tu hijo jugando algo que sea representativo para ellos. ¿Qué quiere decir? Yo en ese punto voy a ser un espectador y participante donde voy a tratar de disfrutar lo que él o ella disfrute. En este sentido, voy a darle todo el liderazgo a mi pequeño, a mi hijo o al adolescente
en torno a lo que puede disfrutar. ¿Para qué? Esto va a fomentar un espacio, es como si es que fueras a sembrar algo en ese lugar, ¿no? Primero tienes que arar el terreno y eso te va a dar la oportunidad para luego tener conversaciones que son un poco más difíciles. Ahora, además del tiempo especial, tienes que tratar de establecer momentos naturales donde las conversaciones también se puedan dar. En el desayuno, cuando lo estamos llevando al colegio, durante el almuerzo, tal vez en la noche, en la cena. Ya tú tienes que ver más o menos cuál es el horario que incide tu adolescente, tu niño, de tal manera que puedas establecer estas conversaciones. Eso es número 1. Número 2, creo que si lo que tú quieres es que él pueda conversar de temas emocionales, tú hables en torno a emociones. ¿Cómo lo hago eso? Tú tienes que hablar de temas relacionados con, por ejemplo, pasa una situación, esto me ha parecido, me da cólera, me irrita, me molesta en sí mismo. Él va a ver tu expresión, evidentemente, y cómo va solucionando la circunstancia. Ah, mira, mamá está enojada con mi hermano, pero no le ha levantado la voz, ni le ha pegado, ni le ha lanzado nada. Se ha sentado con ella y le ha dicho que tenemos que conversar y va a poner consecuencias firmes. Eso me hace saber que hablar de emociones es algo seguro en sí mismo y que también existen soluciones que no necesariamente tienen que ir ligadas al impulso. Eso es fijo. Y no necesariamente que cuando estés molesto como padre, molesta como madre, el hijo tenga que ver que hay una consecuencia de un grito o un castigo físico. Claro. Que es donde finalmente generamos un bloqueo en ellos. Efectivamente. Y un tercer punto que creo que también debe ser aclarado es darle oportunidad de hablar. ¿A qué voy? Nosotros muchas veces venimos de una tradición muy autoritaria y en esa tradición autoritaria, lamentablemente, le quitamos terreno a las explicaciones que nos puede dar nuestro hijo. Yo no estoy pidiendo que creamos absolutamente todo lo que nos diga, porque tal vez se quiere zafar de un castigo, pero sí necesitamos darle a entender que la conversación siempre se puede dar y hay espacio para el mismo. Entonces, mucho cuidado que a veces decimos no porque yo lo digo, no, tú todavía estás chico, no puedes hablar de este tema. Si tú estás constantemente apagando su voz, que no se te haga raro que cuando realmente él necesite hablar, lamentablemente no diga nada. Y ahí va a ser el tremendo problema que resolver porque va a ser de repente demasiado tarde. 11:44. Manuel nos llama desde San Martín de Porres. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Hola Manuel. Buenas noches. Justo estaba escuchando esa última parte. ¿Ya? Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 hijas que se llevan 5 años de diferencia, ¿no? Entonces, en unas situaciones se me complica porque viendo la forma en cómo tratar de corregir la mayor es la que me reclama más, ¿no? Me dice, no, a mi hermana le consientes tal cosa, ¿no? Pero, o sea, trato de encontrar un equilibrio entre no ser entre justo con las dos, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque, o sea, sé que una tiene 6, la mayor va a cumplir 12, entonces ya tiene otro tipo de otro tipo de contenido, por ejemplo, ¿no? En televisión, antes sí compartían ellas juntas la televisión cuando se debía hacer, y ahora ya el contenido lo cambian, y sobre todo como trabajamos, la mamá y yo, entonces tienen ratos libres donde aprovechan, ¿no? Pero me doy cuenta de que de repente llamarle la atención a la mayor le resulta a ella más complicado, ¿no? Porque lo siente como que a ella abuso de eso, ¿no? O sea, si grito, ella lo toma como más personal, más contra ella, y como que consiento más a la menor, ¿no? Pero a la menor sabe ganarse de repente de otra forma, ¿no? Que yo no le doy la atención, tal vez por la edad, ¿no? No es tan, digamos, no es tan, no tiene otra forma de hablar las cosas, ¿no? Pero la mayor sí ya tiene otro tipo de léxico, incluso. Entonces,
esta situación es un poco compleja para mí, ¿no? Porque ahorita justo también veía Chava, ¿no? Que decía que hay que tener actividades en familia, y sí las tenemos, ¿no? Ahí es donde se comparten muchas emociones, lo hacemos fines de semana, pero de ahí de repente yo me doy cuenta que la mayorcita, mi hija mayor, se me pone más sentimental, ¿no? Porque de repente quiere dormir con nosotros, o sea, a veces, ¿no? Y se pone a llorar cuando no consigue algo. Ahora, lo hemos pasado así por años y no sé si esa es una etapa que va a terminar o ya tengo que cortarla ya de por sí, ¿no? O sea, cada cosa que quiere lo quiere conseguir llorando, ¿no? No se le da algo, no consigue algo hasta que llore y llore. Entonces llega un punto en donde ya que genera pues molestia, ¿no? Fastidio. Y ya yo tengo que gritar o la mamá gritar, ¿no? Entonces no sé si eso yo tengo que seguir permitiendo y dejar que crezca, como dice el dicho, ¿no? Que crezca le pasará, pues, ¿no? O ya tengo que empezar a poner límites con la mayorcita. ¿Y qué técnica sería mejor para que ella no sienta que yo tengo preferencia por una, ¿no? O sea, ¿cómo poder llegar a eso para que no lo interprete así? Ya, Manuel, una duda. Cuando tú le llamas la atención, ¿gritas? ¿Manuel? Exitosa. ¿Manuel? Ujú. Cuando tú llamas la atención a tu niña, ¿gritas? Perdón, ¿no escuché bien? Cuando tú le llama llamas la atención, cuando tú llamas la atención a tu niña, cuando te irritas contra ella, ¿gritas? ¿Sí, me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Te estoy preguntando si es que cuando tú llamas la atención a tu niña, Ah, si es que la gritas. sí, Exitosa. sí. ¿Tu esposa también la grita? Sí. O sea, sí alzo la voz. Ujú. Sí, en este caso llego a gritar. Ya. No uso, claro, no uso, digamos, lisuras así ofensivas. O sea, mejor dicho, no uso palabras ofensivas. A veces suelto Ujú. un ajo, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero ella me dice, no me insultes, me dice. Y yo le digo, yo le explico, ¿no? En ese momento le digo, no te estoy insultando, le digo, solo estoy renegando, porque ella lo toma como un insulto. Y ella me dice, tú me insultas. O va y se queja con su mamá. Mi papá me insulta. Yo le digo, mira, decir ajo o decir el otro, no es un insulto, ¿no? O sea, no te estoy ofendiendo, le explico ya después, ¿no? Sino que cuando te digo algo, hazlo, por favor. No esperes que yo te repita 2 o 3 veces, ¿no? Ya. Igual, bueno, ella tiene más confianza con su mamá, ¿no? Y cuenta muchas cosas a su mamá, y bueno, y yo me entero después, ¿no? Hay situaciones así, ¿no? Entonces, Perfecto. quisiera llegar a ella de una manera distinta, ¿no? Pero que no me interprete a mí como que tengo preferencia, ¿no? Entonces, no sé cómo lograr. Bueno, y la verdad que valoro y sobre todo admiro la forma como es que tú eres consciente, Manuel, de que la comunicación que estás teniendo con tu hija no es de la mejor Exitosa. y por eso llamas a este programa para que te podamos orientar. Diego Almandós, he ahí a Manuel. Ok, Manuel. Bien, primero que nada, en estas circunstancias, vamos a empezar por la base. Para poder fomentar una conexión cuando tenemos hijas que tienen una diferencia de edad considerable, es importante que, si bien es cierto, como explicaba hace un momento, hay que darles un tiempo para participar con ellas, tal vez lo mejor en esta situación sería tener tiempos separados con las dos, de tal manera que la mayorcita sienta que tiene un lugar en tu mundo emocional, que dice, mira, ¿sabes qué? El día de hoy me toca participar en actividades con mi papá, sin la más pequeña, de tal manera que ella pueda sentirse más conectada a ti. Esto va a promover que puedan haber diferentes conversaciones en la cual podamos explicar que, claro, por la diferencia de edades, las responsabilidades van a ser diferentes y evidentemente las consecuencias de sus actos van a ser diferenciados para cada uno. Porque, claro, una niña de 12 puede pensar, no, pero a la de 6 tú no le llamas casi nunca la atención cuando, en lugar de hacer sus cosas, se pone a jugar. Y claro, para que ella pueda entender de que definitivamente una pequeña de 6 años no tiene el mismo criterio para pensar y resolver los problemas que una de 12, tenemos que dar la apertura a esa conversación.
Pero yo lo que creo es que durante estas primeras semanas, inténtalo. Divide el tiempo especial que puedas tener con ellas por separado. Tal vez, no sé, llévala a un restaurante favorito, dar una vuelta al parque. Un helado. O un helado. Claro. Algo que pueda ser pequeño pero significativo para que ella tenga en consideración, ok, en este espacio, ya que en mi casa yo ya no soy el foco completo de atención, porque obviamente más atención va a requerir la más pequeña, por lo menos en este espacio sí, tengo la atención al 100% de mi papá. Y por tanto, ahí va a haber una apertura a una conversación más correcta y más adecuada. Segundo punto es el tema de la forma en cómo nosotros estamos llamando la atención. Si bien es cierto, yo puedo comprender y entender que cuando estamos irritados, estamos molestos en general, podemos soltar algunas palabras que no son las adecuadas, como las soeces. Yo te insto a tratar de resolver la situación no a través de los gritos, sino a través de consecuencias firmes. ¿Eso qué quiere decir? Número 1, explícale cuáles son las reglas y las responsabilidades a tu hija. Y número 2, explícale exactamente cuál va a ser la consecuencia cuando estas reglas se quiebren. De esa manera no te gastas la garganta porque no necesitas gritar. Y por el otro lado, tu hija lo considera justo porque va a decir, bueno, ya había existido no una advertencia, sino un decálogo de reglas con consecuencias que yo también me comprometí a seguir. Así que sobre todo también, Manuel, respira para que evites gritar. 11:53, vamos a la calle. Omar Coca salió a la calle a consultar a los padres de familia sobre ese tema de cómo afrontan las situaciones de violencia o acoso escolar para protegerlos. ¿Qué le dijeron? Atentos a la nota. Buenas noches, compañeros. Información en vivo desde San Juan de Miraflores. Según los datos del Ministerio de Educación, a través de su portal CICB, se han reportado más de 10.000 casos de violencia escolar. Este periodo es entre enero y agosto y es por ello que hemos salido a las calles para poder consultar con los padres de familia, esencialmente como padres deben proteger a sus menores hijos ante la violencia o el acoso. Muchos de ellos indicaron que conversar con ellos, en este caso los menores, es muy importante y señalan que en este año, a diferencia en este caso de sus épocas, ha incrementado. Pero mejor escuchemos cuáles han sido sus declaraciones. Pues afectan bastantes cosas, por ejemplo, psicológicamente. Lo más primordial es psicológicamente porque les queda como un trauma a ellos de la violencia que pueden tener, pues, ¿no? Más que todo eso, psicológicamente afecta bastante y luego eso ya no se puede borrar, pues, ¿no? Como padre, ¿cómo debería actuar uno? Lo primero que debemos hacer es denunciar en este caso el acoso o cualquier cosa que puedan pasar con ellos, pues. Sobre todo denunciar. No podemos quedarnos callados ante esas cosas que puedan pasar. ¿Cree usted que ha aumentado en estos tiempos? Sí, bastante. Y hay muchas personas que no lo denuncian por temor o por qué dirán las demás personas, pues no, pero creo que deberíamos denunciarlo siempre. Bueno, sinceramente tiene que haber más ayuda psicológica, porque tanto papá, los alumnos tienen que ir de la mano con los profesores. La educación, tú sabes que empieza siempre por casa. ¿Usted ha sido testigo o alguien de su familia ha sufrido acoso o violencia escolar? Bueno, te lo digo por testimonio. A mí me hacían bullying, pero sí, ese sí es verdad. Es a veces hay mucha agresión. Y hay profesores que también influyen en eso. Entonces sí. Debería tomar más cartas en eso. Y lo que pasa es que de verdad que hay mucho descuido. ¿Cree usted que ha aumentado? Sí. Lamentablemente se ha perdido también muchos valores. El respeto, la educación viene por casa, como te vuelvo a decir. Entonces, si los padres mismos incentivan a sus hijos a que se defiendan, tú no permitas que el profesor te grite, estamos mal. Violencia con violencia no sé. Sí, es exacto. Entonces, siempre hay que enseñar los valores. Eso sí es más importante. ¿Cómo como padres uno puede protegerlo? Primero, siempre conversando con el niño, observándolo en su conducta, si se desarrolla habitualmente o si hay algún cambio. ¿Usted está de acuerdo con su esposa, caballero? Sí, está bien, sí, porque es lo principal, ¿no?
la conversación de padre a hijo para detectar todos estos casos, ¿no? Importantes acciones que tienen como consideración los padres de familia ante un hecho o situación que puedan afrontar sobre violencia o acoso escolar. Cabe señalar que es importante también mantener esta comunicación con nuestro menor hijo, identificar algunos patrones que pueda ir teniendo en base a cuándo se está dirigiendo a la escuela o de qué manera se va relacionando con sus amigos. Información para Exitosa en Lima, 95.5, la voz de los que no tienen voz. Gracias, Omar Coca. Importante los testimonios que hemos escuchado, las consultas y lo que la gente también en la calle nos puede estar diciendo. Pero también importante decir que el tiempo nos ha ganado. Diego Almandós, tus redes sociales, número de contacto, por favor. Me pueden encontrar en TikTok como psicólogo Diego Almandós o en Instagram como Psicrea, comenzando con P, _clínica. Número de teléfono para que nos escriban al WhatsApp 997-383-511. Gracias por estar con nosotros, Diego. Gracias a ti por la invitación. Hasta otra próxima oportunidad. 11:57. No hay tiempo para más. Vamos a la pausa, pero nos quedamos con la hora esotérica.